acerca del poder de una visión. El poder de la visión que usted tenga. Sabe que detrás de toda visión se encuentra realmente un largo camino que debemos de poder entender todos, debemos de comprender todos. La visión, escúcheme bien, la visión es lo que podemos ver el día de hoy o lo que queremos alcanzar, pero el propósito es el final de la visión en el cual empezó. Escuche bien esto. Quiero que presten bastante atención y que aquellos que les gusta anotar, anoten, porque este mensaje realmente va a entrar a cambiar muchas cosas de su vida. No va a volver a vivir siendo un miserable, viviendo una vida de derrotas, de fracaso. Hay gente que viene los días domingos acá y cambia el rostro el día domingo, pero a Dios no le importa que cambie el rostro el día domingo. A Dios le interesa que su vida sea una vida de victoria todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, he nacido para vivir en victoria todos los días. ¿Sabe que la gente se prepara los domingos para comer asado? ¿Por qué solamente el domingo? Diga conmigo, cultura de la tierra. La gente muchas veces compra ropa para las fiestas. Ahora ya están tratando de buscar dinero para Navidad, para comprar ropa. Hay otros que se compran ropa y la usan solamente para alguna fiesta o evento. ¿Cómo Dios le puede dar más si usted realmente no entiende que usted es un hijo de un rey? ¿Cómo puede Dios entregarle más si lo que usted tiene realmente no lo puede realmente disfrutar? Dice que Dios da al semilla al que y pan al que. Diga conmigo, semilla al que siembra y pan al que come. Diga conmigo, semilla al que siembra y pan al que come. Mi pregunta es, ¿cuándo están dispuestos a comer? El único que le pide a Dios es que esté dispuesto a comer para que Dios esté dispuesto a darle. Yo no sé si es tan difícil esto entenderlo. Diga conmigo, estamos tan arraigados a esta tierra que nos cuesta mucho vivir como se vive en el cielo. Imagínense si en el cielo tendríamos que preparar el día de mañana, si llegamos o no llegamos. El grave problema es que nosotros no tenemos una visión. O hay algunos que tienen la visión pero no conocen el propósito de Dios. Y cuando hay alguien que tiene una visión y no conoce el propósito de Dios, no puede vivir una vida plena. ¿Usted se ha dado cuenta que hay habitaciones que muchas veces, por la escasez que tenemos, lo utilizamos como cocinas? Por la misma habitación lo utilizamos muchas veces como comedores, por la escasez que tenemos porque estamos tan estrechos. Ahora, el problema no es de Dios, el problema es de nosotros. Que Dios nos quiere bendecir, siempre ha sido el plan de Dios bendecir a sus hijos. Ahora, Dios no puede bendecir a aquellos que no pueden creer. Yo debo de creer para poder ser bendito. El que está enfermo tiene que creer para ser sano, y el que está pobre tiene que creer para ser rico. Ahora, tanto hemos aprendido de la pobreza y del sufrimiento que cuando hablan de victorias y de vivir una vida próspera, parece que esto no es de Dios ya. Y nos ha pasado a creer que todo lo malo es de Dios, lo bueno no es de Dios, y cuando hay algo muy bueno decimos, hay algo raro aquí. ¿O no es así? Digan conmigo, los raros somos nosotros. Digan conmigo, los raros somos nosotros. Cuando las cosas te empiezan a salir bien, uno dice, ay, no me voy a reír tanto porque algo me va a pasar. ¿Cómo algo te va a pasar? Si la palabra de Dios va en contra, dice que el gozo de Jehová la fortaleza es. Ahora, ¿por qué creemos tanto que cuando uno se ríe, le va a pasar algo? No le va a pasar nada, lo único que le va a pasar es que va a seguir viviendo más años. ¿Lo entiende usted? Ahora, voy a hablarle acerca del propósito. Mire, si este micrófono nosotros lo utilizamos para hablar y transmitir un mensaje, este micrófono, aquel que lo creó, realmente no está cumpliendo el propósito por el cual lo crearon. Usted fue creado con un propósito y debe de cumplir el propósito por el cual fue creado. Si yo no puedo cumplir el propósito por el cual yo fui creado, automáticamente la creación no tiene sentido. Nosotros hemos comprado artefactos, o seguimos comprando artefactos en el ministerio, que hasta el día de hoy los chicos no pueden entenderlos. ¿Por qué? Porque tiene tantos botones y esto está de sobra. ¿Cuántas veces usted desarmó algún vehículo, desarmó la batería, o sacó algo del coche y dice, este cable está de sobra? ¿Le pasó alguna vez? ¿Le pasó, sí o no? O le sobraron piezas cuando desarmó y dijo, no, y estos tornillos están de sobra. Yo no sé por qué lo pusieron los ingenieros. Algo tiene que hacer el tornillo.
Ahora, después que usted armó, dice, me está sonando un poquito la rueda, no sé de qué será, el tornillo que no le pusiste. Ahora, por algo lo pusieron, ¿me entiendes? Si no, pudiéramos andar el día de hoy con un solo tornillo, las ruedas de los autos, pero tienen 4, pero hay algunos argentinos que tienen tanta fe que van con 2 o con 3, solamente porque hay uno que se rompió. Y si en total son 3, le quedan todavía 3. Y es así, termina un día yéndose con Cristo antes de tiempo a la persona. Ahora le quiero hablar de algo. Este micrófono, si no puede cumplir el propósito por el cual fue creado, lo único que serviría es para darle a alguien en la cabeza que llega tarde a la casa, como el marido. No sé si usted me entiende. Hay platos que sirven para servir la comida, pero otros le dan otro propósito. Los hacen volar. ¿O no? Hay casas donde la gente se pelea todos los días creyendo que es la diversión pelearse. O hay algunos que lo hacen porque dicen, bueno, estamos estresados, hay que divertirnos un poco. Y se divierten con los hijos, se divierten con la mujer o con el marido. Pero hoy quiero hablarles acerca del poder de la visión. Diga conmigo, propósito. Dígalo más fuerte. Ahora, diga conmigo, planes versus propósito. Es la forma del hombre. Diga conmigo, la forma del hombre. La forma del hombre. El hombre empieza a hacer planes. Y hoy está de moda que todo el mundo da planes. ¿Y sabe por qué? Porque el sistema camina en este entorno. Es planes. Caminan en los planes y andan haciendo planes el año que viene, la semana que viene, en mi casa, con mi mujer, con mis hijos, con mi viaje, y hacen planes. Ahora, cuando yo hago planes sin encontrar el propósito, estoy en una estrategia de hombre. Digo, amigo, estrategia de hombre. Estrategia de hombre. Ahora, cuando yo voy realmente a entender primero los propósitos de Dios y después hago los planes para alcanzar los propósitos de Dios, automáticamente es una estrategia de Dios. ¿Lo entiende? Diga conmigo, propósito versus planes. Propósito versus planes. Viene de parte de Dios. Viene de parte de Dios. Y planes versus propósito. Versus propósito. Viene de parte del hombre. Viene de parte del hombre. Usted planea, usted quiere, y entonces la gente planea y llega un momento que dice, paren. ¿Sabe por qué no se va a realizar? Porque primero son mis propósitos en la vida de todo individuo. Y aunque tú hagas planes, los propósitos de Dios nunca se van a quebrar. Entonces estás peleando contra la tormenta. Usted se ha dado cuenta que muchas veces hay muchos que pelean en contra de las tormentas. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no me sale? Dice, tengo este plan y voy a empezar así mi casa y voy a hacer mi empresa y voy a hacer de esta manera y está planeando todo y la iglesia y voy a predicar así y voy a subir así. Ahora mi pregunta es, ¿usted sabe que ese es su propósito? Si usted no sabe que es su propósito, entonces ¿por qué hace tantos planes? Si primero yo tengo que conocer el propósito de Dios para hacer los planes. Diga conmigo, los planes de Pablo. Los planes de Pablo. O de Saulo de Tarso. Era ser una persona. Muy importante en su pueblo. Él estudió demasiado. Se preparó. Era reconocido. Pero él quería más. Empezó a planear. A entrar a todas las sinagogas. Y llegó un momento que sus planes quedaron desbaratados. Cuando Dios le mostró su propósito. Él quería ser conocido en su pueblo, pero el propósito de Dios no era que sea conocido en su pueblo por los planes de él, sino que el propósito de Dios era que sea conocido en el mundo entero, el apóstol Pablo. No sé si usted entiende esto. Voy a bajar un poco más, nos va a repetir fuerte nuestro maestro. Escúcheme bien. El apóstol Pablo empezó a entrar a todas las sinagogas a predicar. Y empezó a arrancar a los cristianos y tenía sus planes. Decía, yo voy a llegar muy lejos. Ahora Dios dijo, no. Yo no quiero que llegues muy lejos por tus planes en las sinagogas. Yo tengo un propósito contigo. Tú vas a escribir la mayoría de los libros del Nuevo Testamento y vas a ser un profeta, un apóstol a las naciones. Entonces cuando realmente él entendió que primero era el propósito, le pregunta al Señor camino a Damasco, cuando queda ciego, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Sabe lo que le dice? ¿Cuál es mi propósito por el cual estoy en esta tierra? Y el Señor le dice, cabezón, si me hubieras escuchado antes, no hubieras quedado ciego y no hubieras matado tantos, pero ahora te tengo que limpiar un poco y llevarte a cumplir el propósito. ¿Saben por qué hemos llorado? Porque no hemos descubierto el propósito de Dios. Imagínense que una planta se ponga a llorar, ay, qué triste estoy a la noche, dice, pero en el día me siento gozoso porque tiro oxígeno que da miedo, pero en la noche me siento una porquería. Hay cristianos que el día domingo acá se sienten la gloria de Dios, van a su casa, se vuelven a sentir los mismos infelices de siempre, los mismos destruidos de siempre, los mismos anónimos de siempre. Ahora, ¿cuál es el problema?
Y los planes no los frustra Satanás, los frustra Dios. Cuando los planes no te llevan a tu propósito, Dios los tiene que arrancar de tu vida. Diga conmigo, todo plano que no esté en el propósito, serán arrancados por Dios. Usted podrá decir ahora entiendo por qué tanto perdí. Y claro, porque eran planes de hombre. Diga conmigo, primero encuentro el propósito. Después busco los planes. ¿Cómo llegar al propósito? Moisés comprendió bien claro que él quería libertad. Y empezó a hacer planes. Bajó una mañana, agarró un egipcio y lo cortó el cuello. El Señor dijo: no te traje para matar a nadie, porque tuya no es la guerra. Cuando uno hace planes puede matar gente, pero cuando uno está en el propósito de Dios, tú ya no peleas, Dios pelea por vos. Diga conmigo, Dios pelea por mí. Cuando yo estoy en el propósito de Dios. Y cuando yo estoy en el propósito de Dios, ya no voy a llorar. Diga conmigo, ya no voy a llorar. Porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando yo realmente he conocido mi propósito, todas las cosas me van a hacer llegar a mi destino. Por más que yo lo vea que son malas, me van a llevar a mi destino. ¿Pero por qué? Porque esto está planeado por Dios. Diga conmigo, planeado por Dios. Diga conmigo, Dios tiene un propósito. Dios tiene un final. Y el final ya está terminado. Pero los planes, debemos pasarlos nosotros. Debemos de pasar nosotros. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios empieza la vida con usted, no es que empieza el día de hoy, año 2014, mes de noviembre, y te encuentra enfermo, diabético, con cáncer, te encuentra con enfermedades múltiples, y uno dice, wow, ¿cómo estoy? Pero tú estás aquí, y Dios ya está aquí en tu final, sano, en victoria, con tu familia. Tú ya estás en el final de Dios. Cuando tú puedes ver el propósito por el cual viniste a esta tierra, no hay enfermedad que te aflija, no hay pobreza que te haga llorar, no hay un problema que te derribe. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya estuvo en tu final, y el final de Dios se llama propósito. ¿Entiende usted? Diga conmigo, propósito. Toque a la persona que tiene al lado y decirle, me parece que te sentaba a propósito conmigo. Decíselo, por favor. Tremendo. Escuche bien, por favor. Diga conmigo, estoy acá. El propósito es más importante que cualquier plan. Diga conmigo, el propósito. Levante su mano. Yo quiero que entienda esta palabra y no quiero que se emocione, sino que la entienda. Diga conmigo, el propósito es más importante que cualquier plan. A Dios no le importa tus planes, a Dios le importa que entiendas tu propósito. Cuando tú entiendes tu propósito, automáticamente los planes te van a seguir a vos. Cuando tú sigues los planes, el propósito se va a alargar. ¿Me entiendes? El propósito nunca va a ser después que los planes. Primero van a ser el propósito y después van a ser los planes. Entonces el Señor dijo, bueno, está bien, Moisés, no entendiste nada. El propósito es que tú libertes a mi pueblo. Entonces Moisés no entendió el propósito con el cual Dios lo había llamado. Empezó a matar a un egipcio y el Señor después lo lleva al desierto. El desierto fue su maestro de Moisés. En el desierto Moisés entendió cuál era su propósito por el cual había venido a esta tierra. Que la muerte no había podido con él cuando era pequeño y lo habían puesto en una arca para fatiada cuando parecía que el río le quitaba la vida. Quiero decirte que Dios tiene un plan y tiene un propósito con tu vida. Y Dios tiene un propósito con tu vida que lo va a terminar. No importa si la muerte se atravesó en tu vida. No importa si vino algo a destruir tu familia. Pero lo que Dios planeó con tu vida, Dios lo va a cumplir. ¿Lo entiende usted? Oiga, ¿lo entiende? Diga conmigo, tengo un propósito. Cuando el salmista David dijo en el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Está diciendo, el que conoce su propósito, no hay nada que lo pueda tocar. El que conoce su propósito no llora por lo que está viendo hoy, porque el hoy no es su final. El hoy es un plan para llevarlo a su propósito. Hoy se encuentra acá diciendo, estoy cansado de vivir pelando pollos. No te preocupes. Ese es el plan de Dios para llevarte
a otro nivel. Diga conmigo, los planes no se comparan con los propósitos. El propósito es el Padre. Los planes son los hijos. Oiga, ¿usted entiende eso? ¿Cómo que entienden esto? No se compara lo que está viviendo hoy, porque Jesús dijo estas palabras: la aflicción del tiempo presente no se compara que cuando abraces el propósito por el cual viniste. Tú viniste por un propósito a esta tierra. Diga conmigo, Dios tiene un propósito. Ahora levante la mano y diga conmigo, Jesús. Preguntarle a la iglesia, ¿hace cuántos años murió Jesús? ¿Hace cuántos años murió Jesús? No, ¿a qué año? ¿Años? Mentira. ¿Sabe por qué Jesús cuando le hablaban de la muerte se reía? Porque antes de venir ya estaba muerto. ¿Cómo le vas a correr tú a alguien que está muerto con la muerte? Dice la palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 13 verso 8 que él ya había sido inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Por qué Jesús realmente no lloraba? Porque Jesús no se afligía, porque antes de que Él venga ya estaba muerto. Y como Él ya estaba muerto antes de que venga, Él había conocido su propósito. Y cuando alguien le decía así, no te mueras, Él hubiera dicho, yo ya estuve muerto antes de venir acá. Y ahí viene a cumplirse nuevamente la palabra que dice, si el grano no cae a tierra y muere, no puede dar fruto. Jesús ya había muerto antes de venir. Por eso cuando el diablo le empieza a perseguir con la muerte, ¿sabe lo que dice Jesús? Yo conozco mi propósito. No solamente que estuve muerto, sino que también resucité. ¿Ahora entiende por qué Jesús no se afligía? ¿Por qué Jesús no lloraba? Porque Él no estuvo muerto hace 2014 años. Él estuvo muerto antes de la fundación del mundo. Había sido inmolado. Diga conmigo, ahora entiendo que no entiendo nada. Que no entiendo nada. Y claro, ¿por qué? Porque la persona no conoce su propósito. Y cuando no conoce su propósito, empieza a caminar en esta tierra y lo único que hace es llorar. Pero en esta noche he venido a decirte de parte de Dios que Él va a mostrarte en visión esta noche cuál es el propósito por el cual estás en esta tierra. Cuando tú puedas ver cuál es el propósito por el cual viniste a esta tierra, nada de los planes que empieces a pasar ahora te va a afligir. ¿Sabe cuándo Satanás te aflige? Lo que el Señor le dijo a Oseas, mi pueblo, ¿qué dijo maestro? ¿Mi pueblo qué pasó? Pereció por falta de conocimiento. Ahora, ¿qué pasó? El pueblo no entendió nada. Diga conmigo, el pueblo no puede ver el final. El Señor ya vio el final. Nosotros debemos de aprender a ver el final. No debemos de mirar el hoy, porque el hoy no se compara con el mañana. Si tú te quedas mirando el hoy y no miras el mañana, no podrás correr a tu mañana. Ahora, ¿qué pasó con Jesús? Escúcheme bien claro esto de acá. Quiero que abra su Biblia y quiero que vaya al libro de Proverbios 19. Proverbios 19. Esta palabra quiero que agarre esa Biblia, la marque y se meta esto dentro de la cabezota para que el diablo nunca más lo haga llorar. Proverbios 19, 21. Miren lo que dice la palabra de Dios. Tremendo. ¿Lo tienen? A ver, maestro, aquí le pongo la Biblia. 21. Escuche esto. Poderosa esta palabra. Esto que sea la palabra de cabecera para que el diablo no le robe bendiciones a partir de hoy. Dije a partir de hoy. Yo no sé quién está entendiendo. A partir de hoy el diablo no le va a robar más bendiciones. ¿Qué dice 19:21? Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Ahí nomás. Muchos pensamientos. Diga amigo, muchos pensamientos. Eso se llaman planes. Diga amigo, muchos planes. Y vamos a hacer esto, mi amor, de esta manera vamos a hacer la casa, el hogar, nuestra familia, nuestra empresa, la iglesia, de esta manera voy a predicar. El tipo se está haciendo planes de predicar. ¿Cómo voy a predicar? Hasta se paren en su casa diciendo cómo va a predicar. Quiero decirte que eso no funciona al final de la historia. ¿Sabes lo que funciona? Cuando tú conoces el propósito,
los planes vienen a ti, las estrategias de Dios vienen a tu vida. Tú ya no vas a tener que prepararte para predicar, sino que Dios te va a preparar para predicar. No te vas a preparar tú, sino Dios. Porque el propósito te enseña, el propósito te adiestra, el propósito te capacita. Hay gente que dice, no, de esta manera voy a moverme, voy a hablar, porque es así, y más o menos la tengo ya arreglada. Mentira. Si tú no naciste para clavo, no va a haber martillo que te persiga. Si tú naciste para ser un hombre de Dios en el altar, vas a tomar una palabra y esa palabra va a hablar a toda la iglesia. Tú vas a agarrar otra palabra y vas a querer hablar a toda la iglesia y nadie va a entender nada. Pero cuando tú entendiste el propósito por el cual viniste, no te vas a dedicar a otra cosa. Que no te guste la etapa que estás viviendo ahora, en el trabajo en el que estás, y que digas, oh, estoy cansado toda vez y me voy enojado, no te preocupes. Solamente esos son los planes de Dios que te llevarán a tu propósito. No es permanente, digo conmigo, es temporario. Es temporario. Lo fuerte es temporario. Es temporario. Dice, muchos pensamientos hay, como dice el maestro. Sigue. Mas el consejo de Jehová permanecerá. Diga conmigo, los pensamientos y los planes Los pensamientos y los planes no tienen poder. no tienen poder. El consejo es el propósito de Dios. Es el propósito. Es el que tiene poder. Es el que tiene poder. Y eso sepulta Y eso sepulta todos los planes del hombre. todos los planes del hombre. El hombre puede tener planes contra tu vida, pero Dios tiene un propósito contigo. Dije, el hombre puede tener planes con tu vida, no planes de bien, sino de mal, pero Dios tiene un propósito con tu vida. Y el propósito es más fuerte que los planes. Diga conmigo, el propósito es más fuerte que los planes. O sea, no hay plan tan fuerte que pueda destruir un propósito de Dios. Diga conmigo, un propósito. Un propósito. La palabra de Dios dice que el Señor le dice a Jeremías, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te di por profeta. ¿A quién? A las naciones. Diga conmigo, a las naciones. Diga conmigo, cuando Jeremías Cuando Jeremías entendió su propósito, dejó de llorar. dejó de llorar. ¿Por qué? Porque realmente antes que fuera concebido, Dios ya le había dado por profeta a las naciones al hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor, antes de que naciera Jeremías, ella había estado en el final cuando Jeremías profetizaba. Usted puede ver el bebé en el brazo de usted, pero Dios ya lo ve en el final a su hijo. Hay algunos que ven a su hijo y Dios dice, mira cómo está, mira que no llega, mira que no se congrega, mira que no se da un consiervo de Dios. Pero el Señor le mostró a usted que iba a ser un gran varón de Dios. Quiero decirle que ese es el propósito de Dios. Que no importa si ahora los planes del diablo son destruirlo, acabarlo, porque la palabra de Dios dice que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Son los planes del diablo. Pero el propósito de Dios es que sus hijos tengan vida y la tengan en abundancia. Los planes del diablo no se comparan al propósito de Dios. El plan nunca puede ser más fuerte que el propósito. ¿Me entiende? Antes de que Jeremías profetizara, el Señor ya había visto al profeta. Diga conmigo, eso es el propósito. Eso es el propósito. Ahora, ¿el Señor qué dijo? Bueno, necesito un profeta como Jeremías. Entonces buscó una mujer y un hombre porque hacían los papás de Jeremías. El Señor dijo, necesito un apóstol peruano en Argentina. Y buscó una mamá Gloria y un papá Luchero para que venga este hermoso apóstol. Antes de que ellos quisieran tener relaciones sexuales, el Señor ya me había planeado antes. No soy el producto de una casualidad en esta tierra que caí, de una cigüeña, y me tiraron en Pegasini. Dígame, el propósito de Dios. El propósito de Dios. Diga conmigo, mi vida tiene un propósito. Mi vida tiene un propósito. Lo que estoy viviendo hoy Lo que estoy viviendo hoy solamente es un plan solamente es un plan que me llevará a mi propósito. que me llevará a mi propósito. Cuando yo descubro mi propósito, Cuando yo me cubro mi propósito, Satanás nunca más podrá robarme las bendiciones. podrá robarme las bendiciones. Mi pregunta es, ¿usted ya encontró el propósito de Dios en su vida? El propósito de Dios es, ¿para qué nací? ¿Cuál fue el motivo por el cual nací? Usted se da cuenta que cuando Dios, digo, el plan de Satanás El plan de Satanás es como lo de los hombres. es como el de los hombres. Herodes quiso matar a Jesús, Quiso matar a Jesús, planeó matarlo, planeó matarlo, levantó un edicto levantó un edicto y planeó todo. y planeó todo. Maten a todos los niños.
maten a todos los niños. Maten a todos los niños. Pero había un propósito. Pero había un propósito. El propósito Lo iba a guardar con vida Jesús. iba a guardar con vida a Jesús. Quiero decirte que no importa si hay planes de Satanás en contra de tu vida. No importa si los macumberos están trabajando en contra de tu vida. Porque cuando mayor guerra, aflicción, lucha de planes satánicos venga en contra de tu vida, el propósito te va a sostener y te va a poner a flote de todo. Diga conmigo, el propósito de Dios me va a librar de cualquier plan. Satanás dice, te tengo que quitar la vida, estás enfermo, te vas a morir. Pero el propósito de Dios es que todavía no te mueras, porque no has hecho nada. ¿Cómo te vas a morir? Si usted se viene a esta tierra y no terminó el propósito, usted no se puede morir. Se puede caer el avión y usted sigue vivo. Puede haber un terremoto y usted se queda vivo. El propósito de Dios. El propósito es más fuerte que cualquier plan. ¿Escuchó bien? Los pensamientos de los hombres son muchos, pero lo que va a permanecer fuerte, lo que se va a parar, es el propósito de Dios. Usted tiene un propósito. No es una casualidad que usted venga a sentarse aquí. ¿O usted cree que sus hijos vinieron por casualidad? Diga conmigo, no soy una casualidad. No soy una casualidad. Soy una extensión del cielo. Soy una extensión del cielo. En esta tierra. En esta tierra. Y mi vida. Tiene un propósito. Porque aquel que empezó. La buena obra. La va a perfeccionar. Y la va a terminar. Con mi vida. Con mi familia y con mis hijos. ¿Usted cree? Diga conmigo, el propósito que Dios tiene conmigo. Lo extiende con toda mi familia. Tenía un propósito con David. Lo extendió con todos sus hijos. Dios tiene un propósito contigo. Lo va a extender con todos tus hijos. No se queda Dios en el propósito. ¿Sabe qué es un propósito? Un propósito es una semilla. Diga conmigo, una semilla. Que dará fruto. El día de mañana. Y aunque usted pueda ver una semilla, esa semilla tiene un propósito. Y la palabra propósito quiere decir un potencial. Ustedes tienen un potencial dentro de ustedes. No busquen afuera. El potencial de toda planta está dentro de la semilla. No busquen alrededor. No busquen con otra persona. Está en ustedes. Ustedes pueden llegar hasta donde ustedes decidan llegar en la vida. Una semilla tiene el potencial porque tiene un propósito de generar una planta. Y hay 3 niveles donde usted va a tener que pasar. Número 1, nivel de semilla. Cuando usted mira y dice, ¿y qué hacemos ahora? No se preocupe. La semilla por sí solo tiene el potencial de que cuando cae a tierra se produzca y se convierte en una planta. Esa planta se convierte en un árbol y ese árbol en un bosque. Ahora, que usted pueda ver el bosque, no vaya a pensar que lo va a ver tan fácil. Usted primero verá la semilla. Hay algunos que todavía pueden ver recién la semilla. Hay otros que ya están viendo el árbol. Pero hay otros más sagaces que ya están viendo un bosque. Amén. Diga conmigo, un bosque. Diga conmigo, voy a mirar el bosque. Voy Voy a dejar de mirar la semilla y darme cuenta que no importa que sea muy pequeña, tiene el potencial para dar un árbol y para dar un bosque. Ese bosque es el producto de un árbol. Y ese árbol de una semilla. Eso se llama propósito. Diga conmigo, el Señor cuando hizo las cosas, el cielo y la tierra, las bestias, los mares, los peces, a todo le dio autoridad. Y le dijo que se multipliquen, que las plantas den fruto. Y a nosotros nos dijo, multiplíquense y enseñoréense. Tienen potencial de gobierno. Dios puso un propósito en sus vidas para que sean cabezas y no cola. En todos ustedes Dios puso un propósito, que ustedes sean cabezas donde quiera que vayan. Usted no vino acá para encerrarse. Sabe que la iglesia la inventó los griegos. Los griegos inventaron la iglesia. La palabra iglesia apareció en los griegos primeramente. Los griegos fueron tomados por el imperio
romano, por los romanos. Jesús nace en la etapa del gobierno romano. Esa palabra eclesia ya se manejaba en aquel tiempo de los griegos. La palabra eclesia es como decir una jurisdicción que puedan gobernar sus súbditos, una administración, era la iglesia. Cuando Jesús viene, escúcheme bien, cuando Jesús viene, automáticamente Él dice a Pedro, edificaré mi iglesia. Está diciendo lo mismo que empezó los griegos, la doctrina de los romanos, que los romanos tenían su senado, ¿me entiendes? El senado de los romanos, lo mismo era la iglesia, que tenía que haber alguien que pueda instalar el reino del cielo en esta tierra, y Dios iba a formar su senado, lo que Él llamaría su iglesia, su senado, de aquellos que vendrían realmente a enseñar los conceptos del cielo. El Señor nunca enseñó de la iglesia nada. Lo que nos hemos encargado de meter a la gente a las iglesias hemos sido nosotros los hombres. Dios no metía gente a las iglesias, porque a Él no le importaban las iglesias, las estructuras. Si Dios hubiera querido construir una estructura, hubiera hecho la más grande del mundo. A Él no le importó. ¿Sabe por qué? Porque el propósito no se invierte en paredes, se invierte en personas. La mejor inversión no se hace en ladrillos, se hace en personas, en hombres y mujeres como ustedes. Los ladrillos desaparecen, pero lo que usted inyecte en una persona nadie se lo va a quitar. Eso es como el estudio. Nadie se lo puede robar nunca más. Ahora, quiero volver para que usted me pueda entender el tema del propósito. Ahora, cuando Pedro recibe y el Señor pregunta, ¿y quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le está preguntando, ¿usted conoce cuál es el propósito por el cual yo venía a esta tierra? Diga conmigo, no entendían nada. No entendía nada. Diga conmigo, todo aquel que llora Es porque no entiende nada. es porque no entiende nada. Mire la persona que tiene a ver si le está llorando. Póngale cara de alegre diciendo, yo no. Es mi vecina que no vino. Diga conmigo, deja de llorar. Deja de llorar. Porque el propósito de Dios Porque el propósito de Dios es glorioso para tu es vida. glorioso para tu vida. Y lo que Dios ha empezado, Y lo que Dios ha empezado lo va a terminar. lo va a terminar. ¿Cuántos creen que Dios lo va a terminar? Ahora escúcheme bien. Entonces el Señor le dice a Pedro, mira Pedro, ¿qué dicen los hombres? Y dicen algunos que eres Juan el Bautista, un profeta, eres Elías. Y el Señor dice, ¿ustedes qué dicen que soy? ¿Y sabe lo que le dice Pedro? Recibe un mensaje directamente del cielo y le dice, tú eres el Cristo. ¿Sabe qué quiere decir la palabra Cristo? El Rey. Tú eres el Rey. Tú eres el Rey. ¿Cuál es el propósito de Él? Cuando realmente entendieron quién era Jesús, Él sabe lo que le dice, la muerte y el Hades no prevalecerá contra mi iglesia. ¿Sabe lo que le está diciendo? Mientras yo no cumpla el propósito contigo, Pedro, no te vas a morir. ¿Qué le estaba diciendo? Pedro, no te aflijas cuando veas que vienen a perseguirte, porque no te van a matar hasta que cumplas el propósito. ¿Me entiendes? No te van a matar. ¿Sabes por qué Pablo? Miles de veces cuando lo sacaban casi muerto, él se contentaba y se sentía feliz. Más bien escribía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la gente decía, ¿estás loco? ¿Qué le pasa? ¿Sabe por qué decía todo eso? Porque él había visto su final. Él había estado en su final. Él habla de un hombre que hace 12 años que fuera del cuerpo, dentro del cuerpo no lo sabe, que fue arrebatado al tercer cielo, donde le enseñaron cosas que el hombre no puede pensar porque son palabras inefables, él dice. Ahora, ¿qué está hablando? Que él pudo ver su propósito y pudo ver su final. Cuando una persona puede ver su final, no se aflige por lo que pasa hoy. Dije que cuando una persona puede ver su final, no se aflija por lo que pasa hoy. Diga conmigo, no me voy a afligir nunca más. No me voy a afligir nunca más. Porque el final está asegurado. Porque el final está asegurado. Diga conmigo, propósito es más poderoso Es más poderoso que cualquier plan. que cualquier plan. Diga conmigo, cuando Pablo entró al propósito, entró en el propósito, los milagros lo seguían. los milagros lo siguieron. Mientras usted tenga planes Mientras usted tenga planes de querer hacerlo a su manera, y quiere hacerlo a su manera, no van a ocurrir los milagros. no van a ocurrir los milagros. Cuando usted está en el propósito Cuando usted está en el propósito y hace lo que Dios quiere, y hace lo que Dios los quiere, milagros lo persiguen. los milagros lo persiguen. No, diga conmigo, hay algunos Hay algunos que nacieron para ser maestros que nacieron para ser maestros en el propósito de Dios. y tienen el propósito de Dios, Ya están marcados ya están marcados, para educar a una nueva generación. están en la nueva generación. Hay otros Hay otros que ya están
todo propósito es más poderoso es más poderoso que cualquier plan. que cualquier plan. El plan de Pablo El plan de Pablo era era ser conocido, ser conocido, pero el propósito pero el propósito lo llevaba al mundo entero a Pablo. Escúcheme esto, por favor. Número 3. El propósito es la antesala. Es lo primero que los planes. Diga conmigo, si conozco mi propósito, si conozco mi propósito, puedo empezar a hacer planes. puedo empezar a hacer planes. Si no conozco mi propósito, Si no conozco mi propósito, no debo de hacer planes. no debo hacer planes. Porque esos pensamientos, Porque esos pensamientos, libro de Proverbios 19, libro de Proverbios 19, dice que Dios lo aplasta. dice que Dios lo aplasta. ¿Quién te lo aplasta? ¿Quién lo aplasta? Dios. Dios. Porque empezaste con lo secundario y no con lo primario. Es como alguien que quiere irse a la universidad si no pasó por la primaria y la secundaria. Si usted no conoce realmente lo que usted quiere en la vida, automáticamente no podrá trabajar para alcanzarlo. Hay gente que dice, ¿y qué quiere ser en la vida? Y no sé. Tienen 32 años viviendo en la casa y dicen que la mamá todavía su hijo no sabe lo que quiere. Moisés jamás entendió que primero era el propósito y después los planes. Moisés empezó con los planes y dejó el propósito para el final. El Señor lo agarró a cachetadas en el desierto y le dijo, primero es el propósito. Ahora tienes este plan. Ve al faraón y este es mi plan ahora. Diga conmigo, era al revés. Era al revés. Toque a la persona que tiene la decirle, no te desesperes. Primero encuentra el propósito. ¿Para qué naciste? ¿Para qué viniste a esta tierra? ¿Por qué motivo Dios te trajo? ¿De dónde viene el propósito? Es la gran pregunta. Apóstol, ¿de dónde viene? ¿Cómo sé cuál es mi propósito? Porque algunos dicen, y me dejan preguntar. Aquí está la respuesta también en la Biblia. ¿Cuál es tu propósito? ¿Y de dónde viene el propósito? Isaías. Abra su Biblia. Isaías 46. Vamos a leer esto. Isaías 46:10. ¿Tiene la Biblia? Ábrala, por favor, porque es la que tiene que hablarle. La Biblia es la que lo limpia como plumero su vida para que entienda cuál es su propósito. Hay algunos que están respondiendo que hay que agarrar la vida más rápido. Isaías 46:10. ¿De dónde vienen los propósitos? Escuche bien esto de acá. Miren lo que dice el Señor. Miren lo que dice el Señor. Que anunció lo por venir. ¿Cómo? Vuelvo a repetir. Que anunció lo por venir. ¿Quién es el que anuncia lo por venir? ¿Por qué lo anuncia? Nadie puede anunciar lo que no conoce. El Señor sí conoce tu propósito. El Señor conoce tu destino. El Señor conoce tu final. Por eso Él lo anuncia. ¿De dónde viene tu propósito de Dios? Que anuncio lo por venir. Dígame, amigo, esta noche Dios está anunciando lo que va a venir a mi vida. Lo que va a venir a mi vida. ¿Cuántos creen que vienen victorias? ¿Cuántos creen que vienen los mejores años? ¿Cuántos creen que viene la economía tremenda para su casa? ¿Cuántos creen que vienen multitudes a su ministerio? ¿Cuántos creen que correrán naciones predicando el Evangelio? Escuchen lo que dicen. Porque anuncio el porvenir. Escuchen. Desde el principio. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Desde el principio de que fuera creado el cielo y la tierra, el Señor ya tenía un propósito contigo. Volvemos a creer que no tienes una casualidad en esta tierra. Tus hijos no son una casualidad. Ahora escuche, ¿cuándo el diablo toca una casa? ¿Cuándo el diablo entra y ataca a los hijos? Cuando no entendemos que nuestros hijos tienen un propósito. Escuche bien. Hoy salga con esta mentalidad. Mis hijos están en un propósito de Dios. Cuando usted entienda que hay un propósito, usted le está poniendo un sello a sus hijos. Y Satanás dirá, no lo podemos tocar. No lo podemos tocar. Porque entendieron que hay un propósito con sus hijos. Diga conmigo, la madre de Moisés, cuando entendió que ya no podía guardar más a su hijo, dijo, en el nombre de Jesús, lo envío a mi hijo. Pero él tiene un propósito.
lo envió en una arquía lo envió en una tira y mandó a la hermana y mandó a la hermana. y le dijo, mira, Mira, porque Dios nos salvará. porque Dios lo salvará. La hermana empezó a mirar y la arquía llegó a la casa de Faraón. Eso se llama Dios tiene sus planes. Cuando se terminan los planes tuyos, aparecen los planes de Dios. Cuando dejas de creer que tú puedes, entonces Dios dice, yo sí puedo, déjamelo en mis manos. Desde el principio, el que anunció lo por venir desde el principio, sí, ¿qué más? Y desde la antigüedad, Desde la antigüedad, sí, lo que aún no era hecho, lo que aún no era hecho. Hay algunos que pueden decir, aunque todavía no lo vean, ya está. No se quieren entender. Aunque todavía yo no lo pueda ver, ya está. Quien anunció lo por venir desde el principio de la antigüedad, dice el Señor, ya está. ya está, Ya está. Desde el principio, desde la antigüedad, lo que todavía no se ve, Dios ya lo terminó. Vengan conmigo, maestro. Pedro aquí, lavando sus redes, en acá, ahí dice Pedro. Jesús ya había estado en el final, en la pesca milagrosa ya. Los peces estaban llenos, bonanza y todo. Le dijo, te haré pescador de hombres. Él ya había estado en el final, pero ¿qué hace? Retrocede al principio de Pedro. El Señor ya estuvo en tu final, pero retrocede para acompañarte en tu principio. Pedro, ¿qué haces? Maestro, toda la noche estaba pecado y no pecado, nada. Le dice, en tu final hay un milagro glorioso, hay multitud de peces. Si te atreves a creer, boga mar adentro. ¿Sabes lo que dice Pedro? Señor, toda la noche estaba pecando. El Señor dice, yo ya estuve en tu final. Yo ya estuve aquí, Pedro. ¿Por qué el Señor tuvo tanta autoridad y mandó a abogar de día? Porque cuando hay alguien que está en tu final, no tiene problemas en decirte camina, porque podrás contra toda adversidad. Porque lo que Dios planeó con tu vida, no hay diablo, no hay hombre, no hay nadie que lo pueda detener. ¿Escuchó? Entonces Pedro, ¿qué hizo? Pedro empezó a tirar la red y vaya para allá, Pedro, vaya, ahí está. Allá donde está, ¡pum! Cuando Jesús, escúcheme bien, ¿saben por qué dice la palabra de Dios que nadie lo puede impresionar al Señor? ¿Cómo no vamos a impresionar si ya estuvo que al final? ¡Wow! ¡Lo logré! ¡Llegamos! ¡Ministerio de 50,000! Y Dios dice, yo estuve en tu final hace rato, chero. ¿Quién puede impresionarlo a Dios? Nadie. Cuando tú fuiste a comprar los regalos para tus hijos, y tus hijos cuando los abren, ¿qué dicen? Y tú dices, yo ya lo vi el regalo hace rato. Bueno, yo te lo traje el regalo. Ustedes son como los niños que abren los regalos. El Señor ya no tiene los regalos en la mano. Imagínate que esos regalos no pueden impresionar a aquel que los tiene en la mano. No los pueden impresionar. Por eso nunca los podremos impresionar a Dios. Dios me dio una casa. Y Dios dice, cabezón, no te di una, te di 3, todavía te faltan 2. El Señor me regaló un auto nuevo, 0 kilómetros. Y el Señor dice, no. No te di uno, te di una empresa. ¿Cuánto me entienden? Pregunto, ¿por cuánto me entienden? Ahora tú dices, el Señor me dio 1000 miembros. Dios me dio una iglesia, un colegio, una universidad. Y estamos, gloria. Y el Señor dice, te di un país. Te di una ciudad entera.
¿Por qué saltamos de alegría? Porque no conocemos el final. Y la palabra de Dios corrobora, dice, que la gloria postrera. Y que la gloria postrera. La palabra vuelve a predicarte. La palabra vuelve a avalarte y te dice que la gloria postrera. ¿Y qué es lo postrero? Lo que estás a punto de vivir. La gloria postrera será mayor que la primera. El Señor le dice en el libro de Isaías, yo soy Dios. Yo soy Dios, le dice. Lea por favor el otro versículo, por favor. Desde el principio les anuncié lo por venir desde la antigüedad, les hablé. Escuche bien lo que dice ahora. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá. Siga, siga. Y haré todo lo que quiero. ¿Qué dijo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Alguien podrá robarte lo que Dios ha planeado para vos? Haré todo, dice el Señor. No lo dice el chero. Lo dice Dios con tu vida. Haré todo lo que quiero. Ahora le voy a preguntar, ¿el Señor lo quieres? Que el Señor dice, sí lo quiero. Ahora mi pregunta es, ¿tú lo quieres? Siga por favor el otro versículo. Escuche por favor, eso ahí viene más fuerte todavía. Que llamó desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Sí. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Leemos el 9. Acordaos de las cosas pasadas, Escuchen. desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Escuchen que dice, ¿Él es qué? Yo soy Dios, dice. Él es Dios. ¿Y qué pasa si Él es Dios? Y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. No hay otro Dios y no hay nada semejante al propósito que Dios tiene contigo. No hay nada semejante. Diga conmigo, el pez, cuando tuvo a Jonás en la panza, le dio vuelta con la lengua. Y en la panza decía de Jonás, camino a Nínive. ¿Y el pez qué hizo? Lo llevó a la orilla de Nínive. Y lo vomitó. ¿Por qué? Porque Jonás tenía un propósito. No hay pez que te pueda tragar. Porque Dios tiene un propósito con tu vida. ¿Lo entiendes? El pez en la panza lo voltea y lo encuentra con tinta china que dice camino a Nínive. Y dice, no me lo puedo tragar, lo tengo que vomitar. Qué lindo viajecito. 3 días en la boca en la panza de un pez. ¿Por qué no se lo comió? Porque había un propósito. Y lo que Dios planeó con Jonás lo iba a terminar. Ahora Jonás tenía miedo y cuando Jonás va a predicar se convierte en toda esa ciudad. Me van a matar. Señor dijo, deja de llorar, cobarde, tengo un propósito con vos. Yo no sé hablar, Señor, soy tartamudo. Si tengo un propósito, aunque tú no puedas hablar, te voy a poner uno que hable por vos. Pero el propósito se va a cumplir. Señor, yo soy bajito y no puedo. Señor, y si me voy a Estados Unidos a predicar, ¿quién va a hablar por mí? Señor, si no te preocupes, allá tengo traductores. Dios dice, si tengo un propósito contigo, yo alineo todo para que se cumpla mi propósito. ¿Me escuchó? Tremendo. Escuche esto. El Señor dice, yo siempre anuncio el final antes de empezar. Dios es el que anuncia el final antes de empezar. ¿Escuchó bien? Ejemplo, yo digo el final primero y después retrocedo para empezarlo. El Señor estuvo en el final cuando ya Jeremías profetizaba. Pero ¿sabe qué hizo? Tuvo que regresar al día que nacía recién.
Y empezó a crecer y después de hablar Jeremías. Yo no puedo hablar, yo soy un niño. Oye, cabezón, tú estás profetizando allá. ¿Por qué? Porque el Señor viene a nosotros a acompañarnos en nuestro caminar. El Señor viene hasta nuestro nivel otra vez, para llevarnos de la mano y decir, no te preocupes. Y Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días. Diga conmigo, mi Dios es un Dios de victorias. Mi Dios es un Dios de victoria. Y si tendría que caminar Y si tendría que caminar en derrotas, Él no caminaría conmigo. no caminaría conmigo. Pero como sabe que que mi final es victorioso, el final es victorioso, Él camina conmigo. Él va a caminar conmigo. Diciéndote, te acompaño al final de mi historia. Porque eres tú el final de mi historia. ¿Escucha? ¿Me escucha usted? Mi Dios es un Dios de victoria. ¿Escucha bien? Un Dios de victoria. David, vení. David, vení. Profeta Jeremías, vení. Con el hermano maestro me lo corre un poquito el púlpito para atrás. Lo vamos a usar este púlpito un poquito. Córrelo para atrás. Al medio de la alfombra lo dejamos. Ya, ahí nomás. Venga para acá usted, profeta Jeremías. Venga acá. Párese. El Señor viene y Él sabe lo que dice Jeremías. Soy un niño. No sé hablar. Escuche bien. El Señor le toma la mano y le dice, ¿sabes que yo te vi profetizando a las naciones? Te dice profeta antes del vientre de tu madre. Te vi que terminabas en victoria, glorioso. Y el Señor viene y te toma de la mano y te dice, yo estaré contigo todos los días. ¿Y qué le está diciendo? Te estoy asegurando que nada te va a detener, porque yo ya estuve en tu final. Y empieza a caminar con Jeremías, lo empieza a llevar. ¿Y por qué lo lleva? Porque el Señor es tan bueno que puede venir desde el final a tu inicio. Él viene desde el final a buscarte en el inicio de tu historia. Ahora, ¿por qué me busca, Señor, a mí? ¿Por qué crees que todavía sigue vivo? Gracias. ¿Por qué crees que sigue vivo? Porque hay un propósito. Hay gente que vino enferma, se sanó y Dios dice, eso solamente es una señal porque tengo un propósito. El milagro no es lo que se lleva a la gloria, sino que descubras el propósito por el cual estás. El milagro solamente es algo que pongo para continuar hacia el propósito. ¿Escuchó bien? Entonces entendemos esto. Escuche por favor. El Señor es lo que dijo Daniel, un anciano de días. Diga conmigo, anciano de días. Escuchen, anciano es el que está acá, el final, un anciano. Diga conmigo, la vida de un hombre, dígalo fuerte, la vida de un hombre, su final, ser un anciano, su inicio, llorar en la cuna. El Señor dice, Daniel, que él lo vio al Señor como el anciano de días, aquel que está en el final, anciano de días, y que vuelve a tu principio. Toque que tiene la decir, si te patina la neurona, yo te la voy a explicar después lo que acaba de decir el apóstol. Es un anciano de días, es aquel que pudo ya estar en tu final y viene a acompañarte en tu principio. Y te dice, no llores. Súbele un fondo más. Diga conmigo, cuando Dios comienza algo, es evidencia que ya terminó. Diga conmigo, Dios empezó algo conmigo. Dios ha comenzado algo conmigo. Yo estoy caminando. Pero Él ya lo terminó. Es tan bueno que solamente viene a acompañarme. Para no pasarlo solo. Porque Él dijo, aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Y aunque pases por el fuego, porque el propósito te llamará. El propósito te llamará. Tu propósito te va a llamar. Te va a llamar constantemente el propósito. ¿Lo entiende usted? Diga conmigo, mi vida tiene un propósito. Mi Dios tiene un propósito. Pueden matar a 50. Pero yo no voy a morir. ¿Sabe por qué? Porque hay un propósito. El propósito asegura mi vida. ¿Qué aseguró la vida de Jesús? ¿Qué hizo la vida de Jesús? ¿Qué pasó con Herodes? Planeó todo. Pero se equivocó. Primero es el propósito. Primero su propósito. Los planes no
fueron a ver a un pequeño fueron a ver al pequeño y encontraron que era el Salvador, y dijo: aquí está el rey. Un niño que lloraba en un pesebre era el rey. Ellos descubrieron el propósito de ese niño, por eso fueron a honrarlo, a adorarlo. ¿Sabe por qué? Porque ellos dijeron: si este ha venido con un propósito, nos alineamos al propósito de este pequeñito. Se va a cumplir mi propósito alineado ahí. Tenga cuidado, porque hay propósitos que se alinean a otros propósitos. Un José con un faraón, un Daniel con un Babilonia, un Elías con Eliseo, un Moisés con Josué. Toque al que tiene al lado decir: tener la dicha de estar al lado de un hombre con propósito. Amén. Tener la dicha de estar al lado de un hombre con propósito. Amén. Amén. Diga conmigo: Dios nunca empieza algo sin haberlo terminado. Diga conmigo: Dios ya lo terminó. ¿Cuántos creen que ya terminó la historia con su casa? ¿Cuántos creen que Dios ya terminó? ¿Cuántos creen que Dios terminó la historia con su finanza? ¿Cuántos creen que Dios ya terminó la historia con su salud? Usted se está viendo ahora diciendo: vamos a empezar, y la casita, y el Señor dice: no, yo tengo un propósito contigo. La casa donde estás no se compara con la que estarás. La vida que llevas no se compara con la que vas a llevar. Hoy te ves sentada siendo educada acá, pero quiero decirte que no te quedarás sentado en esta silla, porque te haré volar a las naciones. Te llevaré a las naciones con tu familia. Irás a enseñar lo que es el reino de los cielos. Te querrán escuchar, te pagarán los hoteles, te darán los pasajes, te darán dinero, te honrarán, te llevarán, porque te he dado por profeta a las naciones antes de que estuvieras en el vientre de tu madre. Diga conmigo: cuando yo empiezo algo, lo único que estoy diciendo, que el Señor me está empujando a mi propósito. No hay nada que empiece por casualidad. No hay casualidades. Las personas que están esta noche, declaro que tienen un propósito. Declaro que tienen un propósito. Levante su mano y diga conmigo: tengo un propósito. Y Dios tiene un propósito en mi vida. Y lo que ha empezado con mi vida lo va a terminar. Lo que digo hoy no se compara con lo que voy a vivir el día de mañana. Con mi familia, con mis hijos, en mi empresa, en mi ministerio. Diga conmigo: antes de que llegara, decían los cristianos, evangeloides, el Señor ya estaba. Y cantaban: antes de llegar aquí, el Señor ya estaba. Antes de llegar aquí. Pero no creían nada. Y es una gran verdad: antes que nosotros llegáramos, el Señor ya estaba. Antes de que nosotros viniéramos a esta tierra, el Señor ya estaba. Antes de que yo naciera, el Señor ya estaba. Y Él me dice que Él es el alfa, el principio y el final. ¿El final de qué? De tu historia. El Señor te está diciendo: yo soy el alfa y el omega. No, yo quiero que sepan que soy el alfa y el omega, y recitarlo como si fuese algo cristianoide. No, el Señor te está diciendo: yo estuve cuando tú estuviste recién por nacer, pequeñito. ¿Sabes cuántos están acá todavía vivos que tendrían que estar muertos ya? Porque le agarró una enfermedad desde muy bebitos. ¿Sabes cuántos de los que están aquí, de las mujeres que están aquí, dijeron: ¿para qué vivir? Y el Señor te dice hoy: porque tengo un propósito con tu vida. Ahora me doy cuenta que no pude matarme. Ni aunque tomes pastillas, ni aunque quieras envenenarte, no podrás morirte. Estás en vano tomando. Porque cuando Dios tiene un propósito, no te puedes morir. Porque Él dijo: ni la muerte, ni el Hades prevalecerán con el propósito que tengo con mi iglesia. ¿Qué estaba asegurando el Señor?
que no, la muerte no te va a tocar, que no va a poder contigo hasta que Él no termine el propósito que tiene contigo. Le dijo a Pedro: Pedro, ni la muerte ni el Hades va a prevalecer. Y Pedro dijo: ¿pero por qué? Porque tengo un propósito contigo, tengo un plan contigo ahora. Ahora ya encontraste tu propósito, ahora te doy el plan, Pedro. Te haré cabeza de toda mi iglesia. Ahora te voy a dar los planes. Diga conmigo: el Señor le mostró el propósito a Josué. Lo llevó a educarlo a los pies de Moisés. Él sabía que estaba marcado para ser un libertador. Y el Señor, cuando entendió sus planes, o el propósito de Josué, Josué entiende el propósito. Y el Señor dice: vamos a la segunda fase. Los planes. Y dijo: Moisés ya no me sirve. También está en mis planes sacarlo. Para llevarte a tu propósito. Cuando el Señor empieza a ejercer sus planes, Josué se pone a llorar. Porque dentro del plan, Moisés tenía que salir. Y Josué dijo: no puedo. El Señor le dijo: yo te vi cruzando mi pueblo a la tierra prometida. Porque tengo un propósito. Ya te lo mostré. Yo lo voy a cumplir. Ahora mi plan es que Moisés se vaya. Cuando Dios empiece a obrar sus planes, no te pongas a llorar, porque también eso está planeado por Dios. Si Dios dijo que te iba a llevar con toda tu familia, te va a llevar con toda tu familia. Si Dios dijo que te iba a llevar con toda tu familia a ver la gloria, será con toda tu familia. Diga conmigo: cuando empieza a caminar en los planes de Dios, y mira el propósito, el Señor le dice: la tierra prometida está del otro lado. Ahora mi plan es dar vuelta al Jericó. 7 vueltas. Ese era el plan. Pero el propósito hizo que se derrumbara las murallas. Los planes se cumplen por el propósito que hay. No se cayeron porque gritaron, porque pusieron fuego. El propósito lo derribó. ¿Usted entiende eso? Diga conmigo: el propósito es poderoso. Porque viene del cielo. El plan es natural. Pero el propósito es divino. Lo divino se alinea con los planes de la tierra. Y es una bomba de tiempo. ¿Entiende usted? Empieza a caminar y dice: 7 vueltas. ¿Sabe lo que decía el rey de Jericó? ¿Estos están? ¿Qué decía el rey de Jericó cuando Josué empezó a dar las vueltas? Se burlaban de él. Se burlaban. Se reían. Está loco, enfermo. ¿Sabe lo que decía Josué? Yo me vi del otro lado. ¿Y sabe cuando él entendió ese propósito? Realmente el propósito derribó las murallas. ¿Y sabe lo que dijo el rey? ¿Cómo se cayó? Por las vueltas. Y ahora los cristianos, ¿saben lo que hacemos? Porque nosotros somos muy místicos. Damos 7 vueltas a la casa, 7 vueltas a la manzana, 7 vueltas al barrio. No se cae nadie. Si el pay viene con 3 pay más al barrio, más se multiplican los pay. No se va a caer porque hay 7 vueltas. ¿Sabe por qué se cayeron las murallas de Jericó? Por el propósito. ¿Sabe por qué usted va a terminar en victoria? Aunque los planes de usted sean medio flacos, medio débiles, medio que un día empiezan y al otro día se cae. ¿Sabe por qué va a terminar? Por el propósito que Dios tiene con su vida. Mire acá. ¿Usted alguna vez pensó que este peruanito iba a venir a esta nación a predicar? Dígame, ¿cuántos tuvieron una revelación? Sí, yo vi un peruano lindo y simpático como mi apóstol. No. ¿Y quieren que le diga yo algo? Yo no lo vi nunca a ustedes. Pero en el propósito estaban ustedes.
Apóstol, apóstol, yo tampoco no te vi. yo tampoco No te vi. no te digo, Pero ahora te veo. pero ahora te veo. Y como te veo, Y como te veo, también veo también veo lo que Dios hará con mi vida. lo que Dios hará con mi vida. Porque tú no estabas Cuando tú no estabas todavía en esta tierra, todavía en esta tierra, pero ya estabas en el propósito de Dios. estabas en el propósito de Dios, Y un día mamá y papá y un día mamá y papá tuvieron un avivamiento tuvieron un avivamiento, y este niño vino a nacer. y este niño que iban a El hacer, Señor no tuvo 18 años y el Señor lo tuvo 18 años, y el tipo quería hacer cosas el tipo quería hacer cosas para salir adelante, para salir adelante, cambiar su economía, cambiar su economía, cambiar a su familia. cambiar a su familia. Y el Señor Y el Señor me trajo a la Argentina. la trajo a Argentina, Sepultó mis planes, sepultó mis planes, encontré mi propósito encontré mi y propósito, mi propósito y mi propósito empezó a cumplirlo Dios. empezó a cumplirlo Dios. Todo lo que yo había planeado en Perú no se cumplía. Ahora que encontré mi propósito, todo lo que planeé se empezó a cumplir. Amén. 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 Vuelvo a repetir. Tenía tantos planes de sacar a mi familia de la pobreza, porque no voy a pensar que yo vine por una revelación. Me voy a Carlos El Pegassini porque ahí está lleno de ungidos. No, 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 no. Yo vine con mis planes, que quiero salir adelante. Mi economía, mi familia son muy pobres, pobres en potencia y punto, ta. Cuando llego acá encuentro el propósito por el cual Dios me había traído. Es que realmente en esta tierra Dios me iba a levantar como un apóstol. Que en esta tierra Dios había marcado para que yo naciera en la Argentina, en el mundo espiritual. Ahora, cuando yo encontré mi propósito, automáticamente los planes ya no los empecé a ejercer yo, los empezó a ejercer el Señor. Ahora, lo que yo quería estaba dentro de mis planes. Pero ahora, cuando encuentro mi propósito, lo que yo quería para mi familia ya estaban en los planes de Dios. Y como estaban en los planes de Dios, iban a llegar a mi vida. No sé si usted entiende. Digo, amigo, primero el propósito, Primero el propósito, después son planes. después los planes. El Señor va a desbaratar El Señor va a desbaratar todos los planes todos los planes que usted tenga. que usted tenga. Diga conmigo, los profetas Los profetas vieron el final, vieron el final, a Jesús en gloria, a Jesús en gloria, en el monte Sinaí, en el monte Sinaí, al caballo blanco, al caballo blanco, fiel y verdadero, fiel y verdadero, victorioso. victorioso. Pero cuando Él viene, Pero cuando Él viene, lo ven en un pollino, lo ven en un pollino, se sienten confundidos. se sienten confundidos. Este no es el Mesías, Ese no es el Mesías, este no es el Salvador. ese no es el Salvador. Sí era el Salvador, ¿Quién es el Salvador? sí era el Salvador, Sí era el Salvador, pero no lo podían ver. pero no lo podían ver. Ahora quiero decirte Ahora quiero que decirte lo que estás viviendo que lo que estás viviendo no es permanente, no es permanente, es temporario. es temporario. Lo que veían en Jesús Lo que quería Jesús era temporario, era temporario, porque iba a pasar, porque iba a pasar, porque está a punto de volver. porque era a punto de volver, Como los profetas lo profetizaron. como los profetas lo profetizaron. Va a volver Jesús Va igual. a volver Jesús, Va a volver en gloria. va a volver en gloria, Y con Él y con Él, volveremos y nosotros, con Él volveremos sus nosotros, santos, sus santos, montados en caballos. carros y caballos. Aquellos que volamos con Cristo, El tribunado con Cristo. el profeta Zacarías dice El profeta Zacarías que dice volverá a Él de que volverá a Él y sus santos. y sus santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Ahora mi pregunta es, ¿se va a cumplir? Sí se va a cumplir. Ahora, ¿por qué no pudieron recibirlo a Jesús? Porque no pudieron ver el final. Cuando yo no puedo ver el final, me pregunto, ¿será de Dios o no será de Dios por el del pacto? ¿Y qué dice este apóstol? No me habla de salvación, no me habla de arrepentimiento. ¿Será o no será de Dios? Voy a orarle al Señor. Voy a orarle a Dios. Mientras yo siga peleando y no quiera aceptar el propósito de Dios, no podré alcanzar nada en la vida. Un día te irás de esta tierra, pero has cumplido el propósito por el cual viniste a esta tierra. Puede ser que te llenes de dinero con tus planes, pero a la larga se van a terminar. Pero quiero decirte que no serás feliz. ¿Sabes por qué no sientes felicidad hoy? Porque no estás en el propósito de Dios. ¿Sabes por qué te sientes muchas veces angustiado en lo que haces? Porque no estás en el propósito de Dios. Cuando tú empiezas a cumplir el propósito de Dios, nunca más vuelves a sentirte triste. Nunca más vuelves a llorar. Nunca más te vuelves a sentir que no vales para nada. Jesús dijo, yo soy el alfa y el omega. El propósito es más poderoso que cualquier oposición. Cuando Jesús lo quisieron matar, nos damos cuenta que no lo pudieron matar. ¿Por qué no lo mataron? Por el propósito. Diga conmigo, era un gran plan. El gran plan. Mataron a todos, Mataron a todos, los niños, los niños, pero menos a Jesús. pero menos a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el propósito. Por el propósito.
Murió tus amigos, murieron tus compañeros, están todos viviendo una vida triste, angustiada, llorando. Y a ti no te ha tocado. ¿Por qué? Porque hay un plan de Dios. Se puede incendiar una casa y tú no vas a morir. Porque hay un plan de Dios. El que habita el abrigo del Altísimo, el que encontró su propósito, morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmista David, cuando encontró el propósito, dijo: no temeré mal alguno, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Satanás dice: ¿cómo le cambio la mentalidad a este si entiende que no le voy a hacer nada? Cuando Satanás viene y te dice: te voy a matar, te voy a ahogar, te voy a quitar la vida, y tú dices: mira, Satán, te voy a decir algo. Antes de que papá Luis Chelo y mamá Iris Zabaleta me concibieran, el Señor ya tenía un plan conmigo. Y lo que te voy a hacer recordar algo, que lo que Dios empieza, lo termina. Hoy voy a encontrar el propósito. Hoy voy a decir realmente: apóstol, mi vida, lo único que ha sido es vivir solamente sobreviviendo, porque no encontraba mi propósito. Hoy encontré mi propósito. Encontré mi propósito, que era vivir para Él. Era vivir para el Señor. No todos serán predicadores. Saques eso de la cabezota. No todos nacieron para ser apóstoles ni pastores. Porque en las iglesias les meten que todos van a ser apóstoles y pastores. No, mentira. Usted puede ser un gran empresario y ese es su propósito de Dios. Que usted desde su lugar donde está va a afectar a la nación. Del lugar donde usted está estudiando como joven, usted realmente va a tomar una universidad. Va a ser una cabeza en ese lugar. Vaya a pensar que de aquí nacen de los altares nacen los hombres de Dios. Está equivocado. No nacen aquí los hombres de Dios. Nosotros los hombres de Dios nos hemos encargado de darle una escuela mística y de mucha mentira, creyendo que de acá del altar nacen todos. Y de aquí no nace nadie. ¿Sabes dónde va a nacer realmente y dónde se va a cumplir el propósito de Dios? Cuando tú ubiques donde Dios te quiere poner. Si sos joven y te manda a la universidad, ahí serás donde Dios te va a usar. Si Dios mañana te mete a ser un abogado y te mete a la política, desde la política vas a poder afectar tu nación. De donde tú estás, no solamente desde un altar, no solamente de una iglesia. Saquémonos esa idea loca que nos metieron, que todo es del altar, todo es del púlpito, todo el mundo quiere ser pastor, todo el mundo quiere ser predicador, todo el mundo quiere ser apóstol. Es una mentira eso. Dios no eligió a todos para ser pastores, apóstoles. De repente Dios te eligió para ser una persona que afectes en tu barrio, una persona que trabaje con lo social en tu barrio, y con lo social realmente vas a ser una bendición y te sentirás feliz yendo a un hospital, yendo a ver a un pobre, yendo a ver a un huérfano. La gente te aclamará, te llevará para adelante porque estás cumpliendo el propósito de Dios. ¿Sabes dónde cumplió el propósito José? En Egipto. ¿Sabes lo que dijo José? Escucha esto de acá, ya no está bueno, poderoso. José un día viene y dice: papá, he visto mi final. Yo creo que el papá de José lo mira y dice: ¿qué? He visto mi final. ¿Y cuál es tu final? ¿Sabe qué? Primero quiero contarte el primero, papá. He visto primero 12 manojos y 11 se inclinaban y un manojo quedaba en pie. He visto mi final. Papá, pero después de ver a mis hermanos en mi final, también he visto a vos y a mamá. He visto la luna y el sol y 11 estrellas. Yo me he visto en gloria. Y el papá dijo: cállate, mocoso, ¿cómo que te he visto en gloria? Porque cuando Dios te quiera usar, te van a tener celos. Quiero decirte que estás en un ministerio que nadie te va a celar. Si Dios te usa, gloria. Si estás en esta casa y Dios te usa, Amén. nadie puede contra el propósito de Dios. Nadie puede. Mario dice, termina de hablar con él y un día sus hermanos se fueron a pastorear. Y cuando él entendió el propósito, empezó los planes de Dios. Y cuando empiezan los planes de Dios, el papá dice: anda a ver a tus hermanos. Cuando va a ver a sus hermanos, el primer plan era una cisterna. Y en la cisterna, ¿sabe cómo estaba José? Y el diablo decía: yo estoy loco, no entiendo nada. Él no se trata que sabía por qué. ¿Y sabe lo que decía José? Porque sé que este plan me lleva a mi propósito.
4 cosas o 4 pasajes de José. Cisterna. Y en la cisterna contento. La esclavitud solamente era un plan de Dios para José. ¿Dónde estás hoy? Solamente es un plan de Dios. ¿Dónde estás hoy? Solamente es un plan de Dios. Pero no es tu final. Cisterna. Pero después aparecían unos amigos llamados amalecitas. También eran amigos de los planes. No estoy hablando de los planes de Cristina. Estoy hablando de los planes de Dios, no de mi amiga Cristina. Los amalecitas dicen, che, te lo vendemos al flaco. ¿Y sabe qué dice José? Sí, me van a vender. Cuando dijeron poner las manos acá, y José dijo, pónganme acá, pónganme por todos lados porque me llevan rumbo a mi propósito. Ustedes me van a ayudar a llegar. Mientras todos lloraban, José iba, poderoso vive en mí, poderoso vive en mí. ¿Y a dónde? A su siguiente parada, Potifar. Habrá una cisterna, habrá una malecita, habrá un Potifar. Solamente, ¿sabe qué es? Es una excusa de Dios para llevarte a tu propósito. Te sientes a veces afligido y dices, ¿hasta cuándo con el apóstol y que me dice, que me duele? Dios me está usando para llevarte a tu propósito. No te reniegues. Diga conmigo. Sin Lea. No hay. Vale. Ahí está. Diga conmigo. Sin Lea. No hay Raquel. Todo lo que vivo traerá todo lo que quiero. Todo lo que anhelo. Todo lo que sueño. Es el punto. Llegar a mi casa. Llegar a mi vida. Llegar a mi ministerio. Llegar a mis discípulos. Llegar a las naciones. Llegar a ver la gloria. Volvemos. Cisterna. Amalecitas. Potifar. Y ahí también estaba la mujer de Potifar. José, vení. Y José dice, no, yo no me voy a quemar con esta gorda. No. Yo me voy a mi propósito. Vení, le dijo, vení, apóstol, vení. Oye, gorda, yo no me voy a quemar contigo, yo tengo que llegar a mi destino. Cuando estés caminando van a venir las tentaciones. Dice, vení. Apóstol, ven. Ni te vayas a acercar porque te reprendo. José dice, soltame en el nombre de Jesús. Y le arranca la camisa. José se queda en el cuero. La tablita acá le marcaba. Viene María y dice, este esclavo que tú me has traído. Y yo creo que José ponía la cabecita como el gatito de Chueca. ¡Me ha querido violar! Y José, ¿qué dijo? No, yo no he querido violar. No dijo nada. Dijo, haz lo que quieras. Pero que se va a cumplir mi propósito, se va a cumplir. ¡Mándalo a la cárcel! Y Dios ya había metido en su propósito que en la cárcel esté uno que lo llevaría al trono de Faraón. Antes de que José llegara a la cárcel, ya había un loco en la cárcel que lo iba a promocionar a José. Dios ya había metido a uno en la cárcel ya, y ese de la cárcel lo iba a promocionar. Dios está pidiendo todo. Dije, Dios está poniendo todo. Dios está metiendo uno donde tú estás. Yo no sé. Dios está metiendo uno. En el trabajo está metiendo uno que te va a promocionar. En donde vas está metiendo uno, Dios. Cuando él llega a la cárcel, el jefe de los guardias dice, José, toma las llaves. Y José dice, no, ¿cómo las llaves?
Hacer lo que quieras, salir cuando quieras, entra cuando quieras. Si quieres ponerte DirecTV, ponete Wi-Fi, ponete lo que quieras en el penal. El tipo estaba ahí. Y dice la palabra que el Señor estaba con José. Entra a la cárcel y en la cárcel encuentra al panadero y al copero. ¿Se acuerda usted? Y tienen un sueño. Y José le dice al panadero, ¿sabe qué? He soñado con tres, y dice, al tercer día vas a morir. Diga conmigo, lo que no sirve, Dios lo matará. Lo matará. Ese no lo servía a José. Al copero le dijo, tú sí me vas a servir. Y se lo que dice, acordate cuando salgas de mí. Diga conmigo, se apuró José. Pero Dios iba a cumplir. No se acordó el copero de José. ¿Sabe quién se acordó? Dios. Dios se está acordando de vos. Dios se está poniendo de pie y se está acordando de vos. El Señor se está acordando de vos. El Señor se está acordando de vos. Y le dice al copero, he tenido un sueño. Y estaba llegando el propósito de José. He tenido un sueño y no tengo quien me descifre el sueño. Y en ese momento le salta la neurona al copero y dice, un sueño. Y ahí apareció la canción de Sueña. Yo creo que en ese momento que apareció el copero empezó así. Y se iba saltando hacia la cárcel. Y en la cárcel yo creo que José lo miraba y dijo, ¿qué pasó? Vienen por ti. José sabía que su reloj decía que llegaba el momento de la gloria. Llega el tiempo de mi gloria. Cuando vino, manda a Bolsonaro, Faraón. Llega a la mesa el Faraón y le dice, yo estoy aquí por un propósito de Dios, porque yo daré de comer a mi familia, yo sacaré de la pobreza a mis hermanos. Cuando lloré cruzando la cordillera de los Andes, había un propósito que iba a dar de comer a toda mi familia, a toda mi casa. Cuando José lo mira al Faraón le dice, el único que te va a revelar el sueño soy yo, porque yo tengo todos los ases bajo la manga. Si sigues mi consejo, también se cumplirá tu propósito, Faraón. Faraón dijo, no se hable más, lo que diga José se hará. Cuando llegue tu tiempo, lo que tú digas se hará. Lo que tú digas se hará. Cuando llegue tu tiempo, nadie podrá robar lo que Dios puso en tu corazón, porque llega el tiempo que Dios cumpla su propósito con tu vida. Diga conmigo, José, cuando estaba en la cisterna, él dijo, en mi final, yo no vi la cisterna. Cuando él estuvo en la casa de Potifar, él dijo, esto yo no lo vi. Esto es temporario. Cuando fue a la cárcel, él dijo, esto yo no lo vi. Y esto es temporario. Cuando llegó al Faraón, él dijo, esto sí lo vi. Eso sí lo vi. Eso sí lo vi. Sentado. Yo me vi
dando de comer a mi padre y a mi madre. ¿Te viste así? ¿Sabes lo que dijo José? Yo me vi dando de comer a mamá y a papá. Yo me vi dando de comer a mis hermanos. Yo me vi vistiendo a toda mi familia. ¿Eso me vistes? Si lo vistes, lo harás. Yo me vi predicando en un estadio. ¡Wow! ¿Se vio? Llegará. Pero hoy estoy en el baño de guardianes limpiando. Cuando usted se pare en la puerta del baño y diga, este es temporal. Cuando te pongan de vigilante, decir, esto no lo digas temporal. Cuando te digan, no hay lugar para predicar, decir, esto no lo digas temporal. Cuando te llamen a hacer cabeza en un estadio, decir, esto sí lo digas. Esto es permanente. Cuando va el Señor a verlo al paralítico al estanque de Bethesda, el Señor lo vio caminando. ¿Saben de qué me impacta el Señor? A mí me impacta el Señor porque cada vez que yo me enfermo, nunca lloraba ni se afligía porque se enfermo, porque los veía ya sanos. Y claro, diga conmigo, si estaba en el final. Si estaba en el final. ¿Cuántos de ustedes han ido a ver la película? Y la han ido a ver por segunda vez. ¿Usted vio alguna vez la película por la mitad cuando lo matan y muere la mascota o muere el animalito y lloramos? Y usted está ahí y la otra que viene por primera vez está que llora y llora y tú le dices, pero al final se salva. El Señor dice, tu final es glorioso. Yo ya vi tu película y él está sentado con el Señor Jesús ahí los dos. Mi marido no se conviene. Mi marido no llega. Y el Señor le dice, tu final es pastoreando en una nación con tu esposo. ¿Estás llorando? Aquí Jesús acá, porque tu hijo está enfermo, porque está enfermo. Y yo ahora sí dice, Señor, ¿por qué? Y el Señor dice, al final tu hija se sana y tú eres un pastor que hace milagros. Amén. ¿Quieres que te diga cuál es tu final? Victorioso. Amén. ¿No entendió? ¿Sabes cuál es tu final? Si puedes verte hoy con tu esposo, con tus hijos, te puedes ver con ellos. Tócala, Señor. Más. El Señor te dice, te veo con toda tu casa, con tus hijos, con tu esposo. Veo a tus hermanos. Hay una mujer que no debe de pasar los 28 años de edad, que no está aquí. Esa hermana es una persona que está acá dentro de la iglesia que está sufriendo una enfermedad. No sé, pero veo una pierna derecha. No sé cuál será el problema con su pierna derecha. Está la persona acá. Y es la hermana de ella que tiene un problema en la pierna. Y el Señor dice, ¿sabe cuál es el final? Que la sana. ¿Y sabes cuál es el final de la historia? Que vas a ir a contarle a todo el mundo el milagro que acabas de escuchar desde el altar. Ese es el final. Su final de Lázaro no era muerto, era vivo. Por eso el Señor dijo, sal de ahí, Lázaro, estás vivo. Lázaro dijo, bueno, menos mal que te das cuenta, me habían puesto una piedra ya, Señor mío. Y porque abolías, no hay problema. El final de tu historia está asegurado. Tu historia en Dios está terminada.
el propósito de Dios lo cumplirá con su vida. Y hoy Dios tiene un milagro para tu vida, porque lo que a Él empezado lo va a terminar. Santo Dios, tócalos en tu sangre. Ve un milagro sobrenatural en tu cuerpo. Ha tenido tantos por mirar y tiene que mirar a ti, Señor, porque ha visto en tu corazón que al enemigo con fe le ha hecho carne. Y el Señor dice: yo voy a terminar lo que empecé, voy a terminarlo. Quédate tranquilo, que al final es victorioso. Levanta tu mano. Ponte de pie. Tu casa. Te abrazo. Más. Ya no tu final. Ya no tu final, llega tu nombre. ¿Sabe cuál es el final de esta mujer? Eso se va a decir, bautizada ahora por el poder del Espíritu Santo. Tócate. Más. Terminamos esta reunión llena de Dios, llena de Dios. Así debe ser el final de esta reunión. Más, más, sí, más, santo, sí, más. Todo aquel que quiera reconocer que Dios tiene un propósito con él, póngase de pie.